En esta oportunidad quiero compartir con ustedes algunas imágenes del emblemático y hermoso Teatro Nacional de Croacia, Ivan Zajc, de la ciudad de Rijeka, ciudad puerto y la segunda ciudad más grande del país. Una ciudad con una dinámica de creación teatral muy activa y diversificada, que da lugar a una gran cantidad de formas y lenguajes teatrales. Este grandioso recinto cultural dedicado a las artes escénicas fue inaugurado en 1885, sustituyendo al antiguo teatro de la ciudad llamado Teatro Adamić. Tras su inauguración, el teatro pasó por varios nombres como Teatro Comunale, Teatro Verdi, Teatro Nacional, Teatro Ivan Zajc, Teatro Nacional nuevamente, hasta el actual nombre Teatro Nacional de Croacia Ivan Zajc. El edificio, de estilo neoclásico, en sí es una obra de arte diseñado por los arquitectos austríacos Ferdinand Fellner y Hermann Helmer de Viena, arquitectos especializados en la construcción de teatros a lo largo de toda Europa y otros países. Llegó a ser para la época uno de los edificios más modernos de la ciudad, ya que presentaba importantes innovaciones, tales como un escenario giratorio, elementos de la ventilación, la iluminación, la electricidad y comunicaciones. El interior del teatro es de estilo neobarroco, donde destaca la gran bóveda con pinturas simbolistas alegóricas al arte teatral, la música, la poesía y la danza. Pinturas de los artistas austríacos Gustav Klimt junto a su hermano Ernst Klimt y Franz Matsch. En la parte superior del escenario destaca la obra de Klimt titulada Alegoría al teatro, mientras que el conjunto escultórico y de obras ornamentales en el exterior y en el interior del edificio fueron realizadas por el famoso escultor veneciano August Benvenuti. El aforo total del teatro oscila entre 630 a 670 asientos en todas sus zonas, dependiendo de la configuración que se utilice. Este teatro está especializado en 4 ramas artísticas, que son el drama croata, la ópera, el ballet y el drama italiano. Elementos que hacen que el teatro sea un referente no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Finalmente, en el área exterior del teatro se encuentra un monumento a Ivan Zajc,
de manera de honrar su memoria y su legado musical, ya que él fue un gran compositor, director y además considerado fundador de la ópera croata. Es por ello que este hermoso teatro lleva su nombre, y este es un teatro que representa un gran orgullo para la ciudad de Rijeka desde hace más de 130 años. Espero que hayan disfrutado este recorrido.